¿Cómo les va? Muy buen día. Qué gusto que sigan estas transmisiones a través de las redes oficiales del Ayuntamiento de Tecámac, y me da mucho gusto presentar en esta ocasión, con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y transmitiendo completamente en vivo desde el Deportivo Sierra Hermosa, en donde se prepararon diferentes manifestaciones que nos recuerdan precisamente esta gesta heroica de la resistencia del Imperio Mexica. Y es momento de dar paso a una conferencia magistral. En estos momentos nos acompaña la directora de los museos de Teotihuacán, la arqueóloga Elba Estrada Hernández. Y vamos a hablar sobre esta conferencia, Identidad Mexica en la Conquista de México. Bienvenida, arqueóloga. Muy buen día. Muchas gracias. Bienvenidos todos ustedes. Antes que nada, quiero felicitar a los organizadores de este evento emotivo, pero también reflexivo. Los discursos, tanto del cronista de Tecámac como de la presidenta municipal, se encaminan a hablar o a reflexionar sobre nuestra identidad como mexicanos. Entonces yo me atreví a presentarles a ustedes sobre la identidad mexica en la conquista de México, Tenochtitlan. ¿Qué es la identidad mexica? ¿Cómo es que se construye? Hablamos nosotros de lo que sería la identidad como mexicanos. ¿Qué refleja esta identidad? Yo quise abrir esta charla que tengo con ustedes sobre una reconstrucción de lo que sería en la parte de abajo de la imagen que ustedes están viendo, sobre la reconstrucción de México Tenochtitlan. Y arriba la imagen reconstructiva de lo que sería la ciudad antigua de Teotihuacán. ¿Por qué me atrevo a presentar Teotihuacán si estamos hablando de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan? Pues a partir de lo que serían estos grupos anteriores a los mexicas, es como ellos van tomando elementos para darles esta identidad, van a ir construyendo. Ahorita vamos a ver lo que significa la identidad. La identidad es una construcción social que utilizaron el grupo de los mexicas para legitimar su linaje, para darse un lugar en el espacio-tiempo que les correspondió. Espero que sí estemos viendo las imágenes. Si estamos viendo las imágenes, por favor, si me comparten. Tenochtitlan. Tenochtitlan etimológicamente significa lugar de Tenoch o lugar de tuna de piedra. La historia dice que los mexicas salieron de Aztlán guiados por su deidad en busca de la señal que indicaría el lugar exacto donde deberían de fundar su ciudad México Tenochtitlan. La historia del pueblo mexica se basa en la idea de un pueblo guerrero, encabezado por su deidad principal, que es Huitzilopochtli. No olvidemos, ¿verdad?, que estos mexicas pertenecen a la filiación lingüística de los nahuas, o sea que su origen lingüístico es nahua. Y, por supuesto, el nombre de aztecas se refiere al patronímico que se le otorga por venir del lugar llamado Aztlán, ¿sí? Recuerden que actualmente podemos decir Tenochtitlán o Tenochtitlan. Las dos
formas de expresarnos son correctas. Posteriormente, ellos adquieren un nombre de mexicas, refiriéndose, ¿verdad?, a su lugar donde ellos se van a sentar. Y Tenochca se refieren al nombre que ellos toman de uno de sus líderes. Hablando de lo que sería la construcción histórica de este pueblo, tenemos una referencia acerca de la fecha a 1325 en la cronología cristiana. Ha sido considerada como la fecha fundacional de México Tenochtitlan en las fuentes del siglo XVI. Pero esto se refiere también a lo que sería una fundación simbólica. No es que el 13 o el determinado día de junio haya sido el día exacto de su fundación donde pusieron la primera piedra. No hay este referente, sino que hay el referente simbólico para decir, aquí iniciamos la historia de los mexicas. Lo van a ir construyendo de acuerdo a sus legitimación, su lugar espacial territorial que van a tomar. Recordemos que los aztecas vinieron y emigraron, según las fuentes, desde 1150 y fueron estableciéndose en diferentes lugares hasta llegar lo que sería este pequeño islote que estaba bajo el dominio de los tepanecas del señor de Azcapotzalco en este momento. ¿Por qué hago la referencia con Teotihuacán? Porque en ese caminar que tuvieron, los mexicas llegaron a este lugar que ya había sido abandonado, Teotihuacán, y los mexicas le otorgan ese nombre. Teotihuacán, lugar de los dioses, lugar de origen del mito mexica. Recordemos que la construcción de Teotihuacán nos sitúa cronológicamente en el año 100 al año 650. Cuando pasan los mexicas, debió ser en el 1200, ¿verdad? 300. Entonces, ya habían pasado 900 años cuando Teotihuacán ya no existía como cultura viva, pero sí en la memoria de los pueblos posteriores como los toltecas, a los que los mexicas toman parte de su historia para legitimizarse. Aquí vemos una gran imagen de lo que es la zona arqueológica de Teotihuacán, pero recordemos que actualmente consideramos a la ciudad antigua de Teotihuacán alrededor de 23 kilómetros cuadrados. Veamos la aportación que hace Teotihuacán al mundo mesoamericano. Es una ciudad planeada, con una planeación ortogonal, es una planeación con calles, drenajes, captadores de agua, o sea, hay una organización social del tamaño de un estado de cualquier parte del mundo. Recordemos que Teotihuacán es una de las 6 civilizaciones originarias del mundo. Tenemos la India, tenemos el Valle de Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica representada por los Andes, ¿verdad? Toda la cordillera andina son de las 6 civilizaciones originarias en el mundo. Al ver los mexicas esta monumentalidad, se lo atribuyen a los dioses. Por eso el mito mexica de nacimiento, de origen, parte en Teotihuacán. Si vemos en la
o en la pintura que tenemos en el Palacio Nacional sobre lo que sería la construcción de la ciudad antigua de Tenochtitlan. Hay un patrón copiado de la distribución originaria de Teotihuacán y también de Tula, pero me remito a Teotihuacán porque partimos de lo que sería esta distribución de los 4 rumbos del mundo y en el centro el Axis Mundi, o sea, los pueblos mesoamericanos. En este caso, el teotihuacano, posteriormente el tolteca y posteriormente los mexicas. Vemos esta construcción, recordemos que los mexicas que vienen de Aztlán y que vienen de un islote también en su lugar original, tienen conocimiento de ese medio acuático, tienen conocimiento de la forma de vida de este espacio que van a replicar aquí con calles formadas por puentes o terreno ganado al agua y que van a ser pequeños descansos para caminar donde se van a poder levantar y se van a poder cerrar, ¿verdad?, para no permitir el paso, que fue una de las estrategias que tomaron o que tomó Cuitláhuac para poder vencer a los españoles posteriormente en la llamada de la Noche Triste. Vemos aquí sobre esta distribución o planeación de la Ciudad de México Tenochtitlan con sus 3 grandes calzadas que conectaban a diferentes lugares, la calzada norte hacia el Tepeyac, la calzada sur a Iztapalapa y Xochimilco, tenemos la poniente que es la calzada, ¿verdad?, a Tlacopan y este pequeño espacio que tenemos rumbo hacia los volcanes. Si ustedes han ido al Museo Nacional de Antropología en la sala mexica, podrán observar esta imagen y recreación de lo que sería esta gran ciudad de México Tenochtitlan. El sistema constructivo que lograron los mexicas es formidable al ganarle terreno al agua, a construir terreno en el agua. ¿Qué similitudes vemos? Todo esto es por las características de este pueblo teotihuacano y mexicas. ¿Qué elementos vemos reflejados en ello? Comparten la cosmovisión mesoamericana, la forma de ver el mundo. Yo no sé si ustedes se fijaron con las diapositivas anteriores, ustedes lograron ver la construcción de este espacio con muchos cerros. Fundamental, no pierdan de vista los cerros, porque esto es parte de la cosmovisión mesoamericana. Pero hay 900 años de diferencia, por lo que la forma de ver el mundo se ha adecuado a los intereses de los grupos anteriores, ¿sí? O sea, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Teotihuacán. Fue una ciudad planeada para su tiempo, como ya les había platicado. Los mexicas observan, miden, reproducen, adecúan sus construcciones y objetos propios para demostrar su supremacía frente a otros grupos. Las características urbanas de Teotihuacán van a ser copiadas en orden, simetría, el patrón funcional, arquitectónico y ritual, fundamental, porque van a reflejar la forma de pensar en su ciudad.
Las principales construcciones mexicas, recordemos, fueron templos, fueron casas, fueron espacios que tienen que ver, si ustedes ven en esta imagen, vemos el Cerro Patlachique, que está al sur de la ciudad antigua de Teotihuacán, y donde podemos ver también estos volcanes que van a representar estas pirámides. Nuestras pirámides representan el Altépetl, el cerro sagrado, el cerro originario, donde van a nacer el primer hombre y la primera mujer mesoamericana que van a poblar esta tierra. Entonces, la montaña, el cerro, va a ser este templo mayor. Este edificio que vemos en el templo mayor, en una reconstrucción del arquitecto Marquina, ¿verdad?, sobre lo que sería el gran templo mayor y sus estructuras, que hasta la fecha se han explorado algunas de ellas. Vemos a Teotihuacán con su combinación con los cerros, ese lugar sagrado, ese lugar importante en la identificación como pobladores del mundo mesoamericano. Vemos lo que es la Cuenca de México. Recuerden que nuestro ecosistema era lacustre. Tenemos al norte y tenemos rastros de nuestros lagos Xaltocan y Zumpango, que los compartimos en este sector, el lago de Texcoco, y al sur el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. La ubicación de Tenochtitlan va a ser lo mismo que hicieron los teotihuacanos. Va a ser el centro de los 4 rumbos del mundo. Esos 4 rumbos del mundo que van a ser el eje central o el axis mundi, el pueblo mexica, y dentro de su cosmovisión, pero también dentro de su organización económica, comercial, que les va a dar el poderío que lograron en menos de 100 años los mexicas. Tan violenta y tan drástica fue esta sujeción a otros pueblos, que las condiciones cuando llegaron los españoles eran sumamente frágiles. Si no hubiesen llegado los españoles, hubiesen llegado los portugueses, que estaban en expansión territorial, o los holandeses, ¿verdad? Y posteriormente los ingleses. De alguna manera el encuentro con el continente europeo se iba a dar. Vemos aquí esta representación de los cerros con la luna y el Cerro Gordo, que se los muestro, igual con el Popo y el Iztaccíhuatl, que es parte de este pensamiento del Altépetl, que lo vemos representado en Teotihuacán, en el Tlalocan, en el conjunto habitacional de Tepantitla, donde ustedes lo pueden ir a visitar, y ahí estamos viendo este cerro de agua, donde está saliendo un ser humano y está poblando la tierra con sus actividades agrícolas, con sus actividades rituales, con su vida cotidiana. Esa forma de ver el mundo son líneas, hay 3 líneas del pensamiento mesoamericano: la dualidad, la reciprocidad y el tiempo. Lo vemos representada la dualidad. Estamos hablando de los opuestos complementarios: hombre-mujer, derecha-izquierda, arriba-abajo, ¿verdad? Blanco y negro. Y aquí lo vemos representado con Mictlantecutli y Quetzalcóatl en el pensamiento de los mexicas. También lo vemos representado en lo que sería la última gran piedra que encontraron en el Templo Mayor,
que es la Tlaltecutli, que es hombre-mujer. Es una deidad que tiene los dos sexos, pero que representa la que da vida, pero también la que recibe la sangre de los sacrificados y recibe los corazones de estos sacrificados. Esto en la dualidad del pensamiento mesoamericano. Esta la vemos reflejado también en esta pintura mural que tenemos en el Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, que está en la zona arqueológica de Teotihuacán y que ustedes, cuando abramos, porque por la pandemia estamos cerrados, podrán ir a visitarla. Y este es lo que se le llama Tlaloc. Si ustedes en su conocimiento general saben que Tlaloc está asociado con el agua, pero aquí estamos viendo unas lengüetas de fuego. Es agua y fuego. Es esta dualidad representada en estas imágenes que vemos de tiempos muy tempranos como los teotihuacanos. La otra línea de pensamiento es la reciprocidad. Esta reciprocidad significa: yo le pido a los dioses, pero tengo que otorgarle algo a los dioses. Esto es el principio del sacrificio, algo que no comprendieron los españoles, algo que no comprendieron aún siendo católicos y sabiendo que Jesucristo, ¿verdad?, entregó la vida por todos los seres humanos, y ese fue un sacrificio. Él dio algo para nosotros, ¿no? Y en este sentido, en su pensamiento occidental de judeocristiano, no entendían y se horrorizaban de lo que significaba el sacrificio. Según las crónicas y algunas fuentes redactadas, sabemos que la pertenencia a un grupo específico iba a ser orgullo social. El que yo tuviera un hijo y que fuera seleccionado para sacrificarlo hacia Tlaloc era una honra para mi casa y mi familia, socialmente aceptado. Es algo que no comprendieron y que de alguna manera dio pie a esta agresión que hizo Pedro de Alvarado en la fiesta principal de Huitzilopochtli, y que ahí hace un asesinato de todas las personas para detener los sacrificios que no comprendían en su momento. Esto también lo vemos representado en las pinturas murales de Teotihuacán. Estas imágenes que ustedes están viendo pertenecen al conjunto habitacional de la Ventilla, donde vemos en la parte superior del lado izquierdo lo que sería este corazón partido. Es un corazón, una representación simbólica de un corazón partido, y esto que parecen plumitas son cuchillos de obsidiana que están fragmentando ese corazón. Y los círculos que ustedes ven en la parte de abajo son los círculos que representan lo sagrado, el líquido sagrado, lo más sagrado que yo puedo tener, que es mi sangre, y que la otorgo a mis dioses. Y también lo vemos representado, estos círculos sagrados, en la pirámide de la serpiente emplumada, donde vemos los círculos sagrados en esta parte de la estructura, representando ese sentido de reciprocidad. Posteriormente, la línea del tiempo, la línea del pensamiento mesoamericano es el tiempo que se refiere y que llega a su máxima expresión en el calendario mexica que ustedes están viendo en la parte superior derecha de la imagen,
y que vemos en la parte inferior izquierda representada en la pirámide de la serpiente emplumada, que va a ser la representación del tiempo originario de los teotihuacanos, que va a estar plasmada en esa pirámide de la serpiente emplumada. Y del lado inferior derecho tenemos la pirámide de Quetzalcóatl en la zona arqueológica de Xochicalco, donde, si ustedes ven en la parte superior izquierda, tenemos el ajuste calendárico que se da posterior a la caída de Teotihuacán. Hay una reunión de sabios, de probablemente astrónomos, ahora les llamamos así, en ese tiempo eran conocedores del cielo, conocedores del comportamiento del sol, la luna y las estrellas, para ajustar un tiempo que es el tiempo que vamos o que se va a vivir posteriormente a la caída de Teotihuacán como sociedad dominante. ¿Cómo se construye la identidad mexica? Después de todo esto que les platiqué a grandes rasgos, vamos a ver, la identidad es considerada un fenómeno subjetivo. O sea, la identidad es algo construido, ¿verdad? Hay una elaboración personal, se construye simbólicamente en interacción con los otros. Hay una diferencia. Para yo tener una identidad, debo ser diferente al otro, al otro que es diferente a mí o que es similar a mí. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos sociales o culturales con lo que se considera comparten características en común. Somos de un grupo que nos identifican intereses familiares, actividades, pueden ser productivas. Por ejemplo, en Teotihuacán vemos esa identidad de acuerdo al oficio. Los trabajadores de piedra, los trabajadores de la cerámica, etc. El binomio cultura-identidad es indisoluble, considerando a la cultura como un modo de vida. Si partimos que el modo de vida, en su definición antropológica, es lo que hablamos sobre cómo la cultura es un modo de vida en esta definición antropológica y que van a tener unas pautas de significado. La identidad es la cultura interiorizada. Lo material externo es lo que se interioriza en mí. Eso es lo que hicieron los mexicas, ¿verdad? Para hacerme distintiva y contrastiva de acuerdo a los diferentes actores sociales con los que yo me relaciono. La identidad se define primariamente por sus límites y no por el contenido cultural, ¿no? Entonces, la identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales. ¿Qué hicieron los mexicas? Tomaron elementos teotihuacanos y los adecuaron a ellos. Tomaron elementos toltecas y los adecuaron a ellos. Para legitimizar su linaje, ellos piden al primer señor, a Camapistli, es un señor culhua, es un señor, ¿verdad? A culhua le piden que sea su tlatoani, el que tiene la palabra, el que manda, ¿sí? Eso es lo que piden para legitimarse ante el lugar. Acuérdense que los mexicas son súbditos de los tepanecas, ¿sí? No son y llegan, se asientan, encontramos ya y construimos nuestro paraíso. Hay un proceso social, económico y los aceptan ahí porque van a ser guerreros. Por eso es muy importante este
como antecedente de Grupo Guerrero, porque los tepanecas se van a apoyar en ellos para conquistar a los pueblos que no estaban sujetos a los tepanecas. Entonces, como súbditos de los tepanecas, posteriormente se vuelven, ¿verdad? Ya ellos, los tepanecas, van a ser ya tributarios de los mexicas, pero hay una habilidad de identidad que hacen ellos y una habilidad política. Relacionan al segundo gobernante, ¿verdad?, con la hija del señor, ¿verdad?, tepaneca, para legitimizar y tener un mexica con linaje tepaneca que va a ser, ¿verdad?, el que a partir de ahí van a haber muchas modificaciones en cuanto a la construcción de la ciudad, porque también, recuerden, no había agua. ¿Y qué hicieron los mexicas? Se trajeron el agua de Chapultepec. Y ellos, ¿verdad?, se asentaron en Chapultepec una primera vez, pero los corrieron. Y ellos dejan sin agua a los grupos de ahí para traer el agua hacia ellos. Entonces, ¿cómo no iban a tener este resentimiento los otros grupos en el crecimiento de una ciudad magnífica? Que eso sí, no hay... No estamos en contra, es una ciudad magnífica, constructivamente hablando, una ciudad con muchos recursos y muchos servicios que le va a dar a la población mexica. Y recordemos, la identidad es una construcción de la cual el sujeto la extrae y da permanencia, así que los mexicas se construyeron una historia y una memoria que precisamente le dieron estabilidad identitaria. Sí, entonces estas definiciones son incorporadas a un conjunto determinado de rituales, prácticas, artefactos culturales, como modelo cultural susceptible de adhesión colectiva. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Toman de Teotihuacán, toman de los toltecas para construir su mito del nacimiento del sol. El quinto sol nace en la pirámide del sol de Teotihuacán, 900 años después, casi 1000 años después, pero ellos se asumen descendientes de este linaje. Vemos a Nanahuatzin representado del lado derecho en el conjunto habitacional de Atetelco, ¿verdad? En el patio blanco vemos esta representación de lo que sería Tonatiuh, pero antes de ser la deidad es el buboso, y lo vemos representado en Teotihuacán. También, ¿verdad?, vemos en esta parte de los cerros que yo les platicaba, que son parte de esta definición del origen identitario de los pueblos mesoamericanos, y lo vemos representado en la parte superior derecha con las imágenes de los cerros con estrellas, ¿verdad?, refiriéndose a Venus, o copiar el sistema constructivo teotihuacano para los edificios mexicas, y estos objetos que fueron encontrados en el interior de los rellenos constructivos de Tenochtitlan y que pertenecieron a la cultura teotihuacana, como elementos mágicos, como amuletos o como elementos que les den seguridad dentro de esta construcción identitaria. Elementos como las máscaras teotihuacanas
o las narigueras, que son igualitas las de Teotihuacán y las de el Templo Mayor. Esta representación de las imágenes, las 6 de arriba son encontradas en diferentes lugares, las de abajo son encontradas en Teotihuacán. Algunas fueron construidas con su material y otras fueron tomadas del lugar y depositadas en las ofrendas. También vemos esta deidad de el Huehueteotl, ¿verdad? Que es una deidad muy antigua y que se ve en Teotihuacán muy claramente. En la parte izquierda, ese es de Teotihuacán, la parte derecha es la mexica, y ya hay elementos, ya esta cara de este huehue ya no es un viejo, sino ya tiene los elementos de la deidad del agua, de Tlaloc. Entonces, los elementos son transformados, son tomados y transformados para la explicación de la forma de vida mexica. A manera de conclusiones, la identidad mexica es resultado de una adecuación del pensamiento mesoamericano como factor de pertenencia a un entorno desconocido, mito fundacional, básicamente. La apropiación de elementos de otras culturas, como yo les platicaba, la teotihuacana y la tolteca, le otorgan seguridad para construir su historia. Quiero platicarles que Moctezuma II, el que se encuentra con Hernán Cortés, años antes había mandado a sus sabios a buscar sus orígenes. ¿De dónde venimos? Y mandó a sus sabios a buscar ese Aztlán mítico para saber de dónde venían. Entonces, esa historia, la última que conocemos, es construida por ese Tlatoani Moctezuma. Le permite distinguir entre nosotros, los mexicas, y los otros a través de rasgos culturales distintivos. Se apropian, pero lo modifican para hacerlo único y diferente. Los significados culturales de los mexicas se objetivan en forma de artefactos, o sea, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Se acuerdan que les dije que la cultura se interioriza? Bueno, esa interiorización la voy a sacar y la voy a construir en mis artefactos materiales que van a estar conmigo, ya sea que yo los tenga, yo los haga o los obtenga de otra manera. Esos son los significados culturales de las cosas. Los mexicas manifiestan una cultura pública con simbolismo objetivado a través de sus grandes construcciones, de su templo mayor, maravillosos, escultura monumental, registro histórico, redes comerciales a larga distancia, sitios mexicas foráneos, y sabemos cuántos pueblos había porque ellos tenían una relación de esos pueblos tributarios y cada cuándo tenían que darle. Algunos cada 30 días, otros cada 40 días. Entonces, imagínense esa presión de los otros, porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se aliaron los otros con 600, 200, 300, 400 españoles? ¿Cómo es posible que 15,000 o 20,000 personas se hayan aliado? Sino esta forma de sujeción que tenían los mexicas es lo que propició que los demás pueblos buscaran alguna salida. Y en este caso, históricamente, le tocó a los españoles representados por Hernán Cortés, ¿no? Entonces, esta identidad que construyen es con base al reconocimiento social.
Si no es por la buena, es por la fuerza. Y entonces hay un reconocimiento. Si ustedes recuerdan, en algunas escenas que ahorita se han pasado mucho en televisión, que se han pasado y se han platicado en conferencias por todos los espacios académicos y culturales, esta situación que vivieron a la llegada de los españoles. ¿Cómo es que creíamos que eran dioses? No, como dice el doctor Eduardo Matos, a los 10 minutos Moctezuma II se dio cuenta que no era Quetzalcóatl, porque morían, tenían sangre, pero su forma de ver el mundo, su forma de la guerra fue diferente. Recordemos que eran las famosas guerras floridas para tomar a personas para sacrificarlos en los diferentes rituales. Cada toma de un tlatoani se sacrificaban 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas cautivas para ofrecerlas a los dioses. Es otra forma de ver el mundo. Los mexicas llevaron a su máxima expresión el pensamiento mesoamericano. Esa es mi opinión. Yo creo que la materialización de su cultura llegó a unas expresiones estéticamente inigualables a través de esta transformación cultural. Tomaron de Teotihuacán, tomaron de Tula y construyeron su forma de ver el mundo, y con esta manifestación en apenas 100 años hicieron esto. La superioridad identitaria que construyeron durante casi 200 años, 6 generaciones, sobre los otros grupos, multiculturalidad. Recuerden que no eran los únicos, pero ellos se pusieron encima de los demás grupos, y si no era por la buena, por la fuerza, bajo los principios y valores fundamentales en los que se sustentaba la sociedad mexica en ese momento. Fue el principio fundamental de la resistencia pasiva hacia la nueva cultura en un primer momento. Yo no le llamo que hayan entregado sus poderío o su señorío. No, fue una resistencia pasiva en la comprensión de Moctezuma, y claramente lo vemos. Cuando Moctezuma muere, Cuitláhuac toma el mando, y es cuando sucede la famosa Noche Triste para Hernán Cortés. Pero desgraciadamente el arma biológica que venía con ellos, que fue la viruela, mata a Cuitláhuac, y sube al poder Cuauhtémoc, que hace todo lo posible con esta resistencia, pero ya había demasiada mortandad, ya había demasiada enfermedad, y eran otros momentos históricos. Y quisiera yo terminar, ¿verdad?, con algo que también terminó nuestro cronista de Tecámac: en tanto que permanezca el mundo, no acabará, no terminará la gloria, la fama de México Tenochtitlan. Son los memoriales de Culhuacán, para que recordemos de alguna manera que esta gloria, pero recordemos que es la parte central, sí es parte de nuestra historia, por supuesto que sí, pero no es la única. Tenemos la historia del norte y la historia del sur. Como país, como México, somos pluricultural, multiétnico, multilingüe, y en este sentido estoy de acuerdo con la inclusión de estas reflexiones que nos lleven a considerar a todos los grupos, tanto indígenas, ¿verdad?, como lo que en su momento se llamó mestizo, pero recordemos que tenemos 4 raíces: la indígena, la española, la europea a través de los españoles, pero también la raíz
de África, tenemos esa raíz también y la raíz asiática. Somos una combinación, pero lo que nos hace únicos es este sentido de pertenencia a esta multiculturalidad. Esta identidad que es diferente nos hace compartir esa diferencia en una igualdad como país. Entonces, con esto yo termino esta intervención y quiero darle las gracias a estos eventos que hizo el municipio de Tecámac para reflexionar sobre nuestra identidad como mexicanos. Que no sea la última, ojalá en septiembre hagamos esta reflexión para saber qué somos los mexicanos, cuál es nuestra identidad del siglo XXI. Muchísimas gracias a nombre de todo el municipio, de los organizadores, y agradecemos a todos ustedes que nos hayan prestado su tiempo y su atención. Es un honor y nos despedimos. Muchísimas gracias.